Amén y amén y amén. Feliz día de resurrección 11:22. ¿Cómo estamos? ¿Te ves muy bien? Te ves mucho mejor que la semana pasada. Oye, estamos súper contentos de que estés aquí. Felices Pascuas. Celebremos que Jesús vive. No seguimos reglas y normas, sino a un Salvador resucitado. Amén. Les doy la bienvenida, sabiendo que muchos vienen aquí frecuentemente. Bienvenidos a todos los campus y ubicaciones, ya sea en persona o en línea. Queremos dar la bienvenida a aquellos de ustedes que están en nuestros campus de la prisión. Les valoramos mucho y apreciamos que se encuentren aquí. Sin embargo, no podemos considerarles invitados. Permítanme explicar por qué. Nos encanta tener invitados en casa y será un placer recibirles. Cocinaremos para ustedes y les trataremos de maravilla. Sin embargo, cuando los invitados se van, no se convierten en nuestra familia. No quiero llamarte invitado. Queremos que te unas a esta familia. Creemos que serás parte de ella, aunque aún no lo sepas. Espero que vuelvas la semana siguiente y te unas a esta gran familia disfuncional llamada Iglesia del 18-22. Hemos estado estudiando los 7 dichos de Cristo en la cruz durante las últimas 7 semanas y hoy estamos en nuestra última semana. También hemos estado estudiando un devocionario de 40 días de Charles Martin que puedes conseguir en los vestíbulos de nuestros campus si lo deseas, llamado It is Finished. En el día 40 dice esto. Dice, levanten sus manos conmigo. Esto es más o menos todo el sermón aquí resumido. Él dice, mientras hemos pasado 40 días volviendo a la cruz, esta es la verdad. Él no está todavía colgado aquí y no está en esa tumba de allí. Esta tumba está vacía, esta cruz está vacía. Jesucristo ha resucitado y está vivo ahora mismo. En este mismo momento, Jesús, el Rey invicto de todos los reyes, está sentado a la diestra de Dios, un honor concedido, otorgado por el Padre. Él es el único que se ha sentado allí, el único digno. El león de la tribu de Judá ha vencido. A Él le ha sido dado todo dominio y autoridad, y su reino es eterno. Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión, está sentado porque ha terminado su obra en la cruz. Aunque nosotros seguimos siendo obras en proceso hasta su regreso, la sangre de Jesús y su obra acabada en la cruz aún actúan en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Esa belleza, maravilla y majestuosidad de la cruz me impacta. Estudiemos las últimas palabras de Cristo en la cruz, pues las palabras tienen importancia y son valiosas. Con respecto a la forma en que vives tu vida, tal vez las palabras más importantes que oirás es esta. Está escrito. Jesús lo dice mucho en las Escrituras. Con respecto a tu pecaminosidad y mi pecaminosidad, quizás las palabras más importantes que escucharas es esta terminado. En cuanto a tu eternidad, la mía, las palabras más importantes pueden ser estas. Él ha resucitado. Verás, por aquí sabemos que si la tumba está vacía, todo es posible, incluso la salvación de un miserable como yo. Así que antes de llegar a los dichos de Jesús en la cruz, para entender el poder de la resurrección, tienes que entender por lo que pasó para llegar allí. Que comienza un jueves por la noche. Que Jesús reúne a los discípulos en el aposento alto. Él instituye lo que conocemos como la cena del Señor o comunión. Se levanta de la mesa, muestra a los discípulos todo el alcance de su amor. Les sirve lavándoles los pies, luego les sirve el cáliz y el pan. Luego lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Está al pie del monte de los olivos, se llama el lugar del aplastamiento. Y allí reza 3 veces, Padre, si hay otro camino, que pase de mí este cáliz, el cáliz de la ira de Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es traicionado por un amigo. Es arrestado. Caifás, el sumo sacerdote, lo lleva a su casa, lo arroja a un pozo debajo de su casa. Comienza a juzgarlo. Empiezan el interrogatorio, le cubren la cabeza con un saco, le golpean en la cara, le piden que si es profeta revele quién le golpeó, arrancan su barba. Sin embargo, Caifás solo es un sacerdote judío y no tiene la autoridad para condenar a alguien a crucifixión. Así que se lo envían a Herodes. Herodes es el gran jefe. Herodes no quiere tener nada que ver con él, solo quiere ver un milagro. Cuando Jesús no acepta el juego de Herodes, lo envían a Pilato. Pilato está a cargo de esta región. Pilato comienza a investigar. Y se da cuenta de que este hombre no ha hecho nada malo. Pilato trata de buscar una escapatoria porque de alguna manera quiere dejar ir a Jesús. Así que trae a Jesús delante de esta multitud y dice esto: ¿qué haré con este hombre llamado Jesús? Porque es inocente, no ha hecho nada malo.
Por cierto, esa pregunta, tu respuesta individual a esa singular pregunta, será lo más importante que decidas por el resto de la eternidad. Tu propio destino pende de un hilo. ¿Qué vas a hacer con este hombre llamado Jesús? Y entonces la multitud clama, crucifícalo, mátalo. Los mismos que días atrás, el domingo, cuando Jesús llegó en un burrito, le quitaron sus mantos, pusieron ramas de palma y dijeron: Señor, sálvanos, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa frase, Hosana, expresa nuestro deseo de ser salvados. Porque cuando Él no hizo por ellos lo que ellos querían que hiciera, ahora esa misma multitud se reúne y dice: crucifícalo, mátenlo. Pilatos dice: me lavo las manos. Por cierto, no puedes declararte inocente o justo, no tienes ese lujo. Y entonces lo golpean, lo azotan. Tomaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le ponen una cruz en la espalda. Lo hicieron desfilar por la ciudad de Jerusalén para que todos vieran lo que sucede cuando te rebelas contra Roma. Luego lo llevan a un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Está a las afueras de la ciudad. Está crucificado a la altura de los ojos para que cualquiera y todos puedan escupirle y burlarse de él y mofarse y maldecirle. Clavos de 9 se clavan en sus manos y a través de sus pies. Y es crucificado entre 2 ladrones. Y 7 veces en la Biblia, 7 veces, Jesús levanta sus pies heridos por los clavos, respira, expulsa el aire de sus pulmones llenando de palabras la exhalación. 7 simboliza lo culminante. Jesús habla desde la cruz todo lo necesario. Y lo primero que dice es esto: Padre, perdónalos, porque no entienden su propósito. Jesús no vino solo como maestro o hacedor de milagros. Jesús vino por el perdón de los pecados. Él iba a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él es un Salvador, por eso vino. Al cabo de un rato en la cruz, inicia una charla con uno de los ladrones adyacentes. El ladrón pidió un favor y el ladrón no ha hecho nada para merecer nada excepto el castigo que está recibiendo. Pese a todo, se da cuenta de que lo que Jesús hace en la cruz le afecta y lo dice. Te acordarás de mí hoy cuando te presentes ante tu Padre en el cielo. Y Jesús, en esta última muestra de gracia, le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien llega al cielo, sabemos que es este hermano. ¿Y cómo sabemos esto? Porque no hay pecado en ti que no pueda ser lavado por la sangre de Jesús. Y entonces el cielo se oscurece. Jesús se alza con pies encavados y dice en arameo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Cita el Salmo 22. Es una profecía jugada a jugada de lo que está viviendo en ese mismo momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús está siendo aplastado por el Padre. La copa de la ira de Dios está siendo derramada sobre él en este momento. Mientras esto sucede, mira hacia afuera y ve a su madre. A su madre. En este instante Jesús está demasiado ocupado. Está haciendo la cosa más crucial en la historia humana: redimir al mundo. Pero cuando ve a su madre, se preocupa por ella. Y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Le está hablando a su amigo Juan. Está diciendo: cuida de mi madre. Y es por esto que te hago saber esto. Dios nunca está demasiado ocupado para ti. Así como Él vio a su mamá, yo no sé cómo tú entraste aquí, quizás golpeado, maltratado y magullado, y estás pensando: Él me ve, Él te ve, Él está aquí para ti y te entiende. Quiere ocuparse de sus necesidades en ese mismo momento porque le importa y porque ama. Se levanta un poco más tarde y dice: tengo sed, para mostrarnos su humanidad, que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y las 2 últimas cosas que dice, las dice juntas. La semana pasada estudiamos la última, Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, que Jesús había estado sometido al plan de Dios desde el principio. Y luego dice: está consumado. Si lees Juan 19 y Lucas 23 y pones esas 2 cosas juntas, obtienes el cuadro completo. Juan 19:30 dice: y cuando Jesús hubo recibido el vino agrio, dijo: consumado es. E inclinó la cabeza y entregó su espíritu, porque nadie se lo quita. Lucas lo registra de esta manera: era ya cerca de la hora sexta y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena.
La luz del sol se apagó y la cortina del templo se rasgó en dos. La cortina separaba el lugar santísimo del pueblo. Separaba la presencia de Dios del pueblo de Dios, porque Él es un Dios santo y justo. Y si personas injustas como nosotros entráramos en la santidad de Dios sin que el pecado fuera pagado, entonces seríamos aniquilados. Sería como poner tu malvavisco en la fogata. No va bien para el malvavisco. Pero cuando Jesús muere en la cruz, la cortina, dice Mateo, es rasgada de arriba a abajo como una invitación para cualquiera que creyera que podríamos estar en la presencia misma de un rey justo. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que cuando Jesús dice las palabras, está terminado, la pregunta es que está consumado. ¿Quiere decir que va a morir? ¿Va a morir? ¿Quiere decir que la crucifixión casi ha terminado? Eso no es lo que quiere decir. Significa mucho más que eso. Y te lo he dicho siempre, no es que prestes atención, pero lo digo todo el tiempo. Pero la mejor manera de estudiar la Biblia es permitir que la Biblia sea un comentario en sí misma. Espero que todos tengan una Biblia cerca. Si no es así, hay una en el asiento frente a ustedes. También pueden tomar una Biblia prestada de la sección de objetos perdidos. Hay muchas Biblias encuadernadas en cuero con nombres de otras personas. Siéntanse libres de llevárselas. No estoy amargado. Si dejas tu costas, vuelves inmediatamente. Dejas tu Biblia y dices: la tendré en Nochebuena. Vale, como quieras. Esto es Así importante. En Lucas 24, esto es después de la resurrección, Jesús se ha aparecido un par de veces a un par de personas. Lucas 24:3 dice esto: ese mismo día, dos de ellos, dos discípulos o seguidores, dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, a unas 7 millas de Jerusalén. Este asunto, a 7 millas de Jerusalén, una parte de lo que Lucas quiere que sepamos, se trata de una resurrección física, milagrosa, corporal. Allí se convirtió en esta teoría que se propuso, y se jugará en cosas como el Discovery Channel, que es la cosa más ridícula que jamás hayas oído. Se llama la teoría del desvanecimiento, porque no se puede negar la realidad histórica de que hubo un hombre llamado Jesús que apareció en Jerusalén y cambió el mundo entero. Y la gente afirmó haberlo visto muerto y crucificado, pero ahora está vivo. Esto dio lugar a la teoría del desvanecimiento. Después de ser golpeado, azotado y crucificado, su corazón fue atravesado por una espada. Lo envolvieron en un paño funerario de alrededor de 150 libras, lo colocaron en una cueva y rodaron una piedra sobre ella. Sin recibir ningún tratamiento médico, después de aproximadamente 3 días de sueño, se despertó sintiéndose renovado. Logró rodar la piedra, burlar a los guardias y corrió 7 millas hasta Emaús. Si crees eso, eres demasiado tonto para hablar, solo voy a decírtelo, ¿de acuerdo? Tengo 50 años y si no duermo bien debo tomar un batido de Advil antes de ir a la misa de Pascua, ¿entiendes? Esta es una resurrección milagrosa y a 7 millas de distancia Jesús viene paseando. Y ellos, estos discípulos, estaban hablando entre ellos acerca de todas estas cosas que habían sucedido. Y lo que había sucedido era que Jesús salió de la tumba. El fundamento del cristianismo no es un conjunto de doctrinas. El fundamento del cristianismo no es un conjunto de deberes. El fundamento del cristianismo ni siquiera es la fe. No tenemos confianza en la fe. El cristianismo se basa en el hecho histórico de que Jesús, quien afirmaba ser Dios, fue crucificado, murió, fue enterrado y resucitó al tercer día como había profetizado. Si Él pudo resucitar, también podemos hacerlo. Entonces no solo creemos y creemos. De hecho, Roma solo tuvo que llevar a Jesús muerto a Jerusalén y colgarlo ahí. Y ninguno de nosotros está aquí en el servicio de Pascua. Estamos en la playa, eso es cierto. Pero lo que había sucedido es que Jesús estaba vivo. Y mientras hablaban y discutían juntos, Jesús mismo se acercó y se fue con ellos. Pero sus ojos no le reconocieron. Los comentaristas discuten cómo ocurre esto. Algunos dirán que es porque 3 días antes fue golpeado, hasta que fue irreconocible como un hombre. Pero quiero mencionar que si quiere hacer el truco mental Jedi y ser diferente, Él no es el Jesús que estás buscando. Está en su poder hacerlo, ¿vale? Y les dijo: ¿qué es esta conversación que manteníais entre vosotros mientras caminabais? Y ellos se quedaron mirando tristes. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido allí en estos días?
Cleofás preguntó, ¿eres hombre o te escondes? Y él respondió, bueno, en realidad. Ahora quiero decirte, Cleofás, que solo yo comprendo lo que sucede. Desde antes de la creación del mundo, yo sabía que este día estaba destinado a ocurrir. Yo sé lo que significa vencer a la muerte, superar el pecado y pagar la deuda del pecado de aquellos que tengan fe. Solo yo entiendo. Una de las cosas que verás a lo largo de las Escrituras es que cuando Jesús hace preguntas, no es porque no sepa la respuesta, es porque nosotros no la sabemos. Y les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, he aquí su testimonio de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y el pueblo. Fue entregado por los príncipes de los sacerdotes y gobernantes y crucificado hasta la muerte. Ahora, esto es lo que pasa con Cleofás. Testimonio de Cleofás, es verdad, todo es verdad, solo que no es toda la verdad. Y porque no es toda la verdad, no es el evangelio. Y es de aquí porque digo esto. Hay mucha gente probablemente en 1122 y de seguro en todo el mundo que se reunirán hoy y creerán muchas cosas verdaderas acerca de Dios y se perderán quién es Él porque no conocen a Jesús. Muchas personas vendrán a las iglesias y creerán que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por el pecado, que resucitó al tercer día, y esa creencia sola no te salvará. Y tú dices, ¿cómo puedes decir eso? Porque los demonios creen todas esas cosas y sin embargo tiemblan. La pregunta es, ¿crees que eso ha contado para ti? ¿Te has sometido y rendido tu vida al señorío de Jesucristo? ¿Ves? Cleofás en este punto no ha puesto su fe en el Cristo resucitado. Él dijo, pero habíamos esperado que fuera Él quien redimiera a Israel. Jesús no vino a redimir a ninguna nación, vino a redimir a los seres humanos que creyeran en Él. Sí, y además de todo esto, hace ya 3 días que sucedieron estas cosas. Algunas mujeres de nuestra compañía afirmaron que visitaron la tumba antes del amanecer y al no encontrar su cuerpo, vieron ángeles que les dijeron que Él estaba vivo. Algunos presentes fueron a la tumba y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Él. Y Él les dijo, este es Jesús que responde, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que hiciera su gloria? Él es como, ustedes no prestan atención en clase, era el punto de todo el asunto. ¿Cómo te lo perdiste? Lo cual es realmente una buena noticia para muchos de ustedes. Si usted lee la Biblia, ustedes como yo no entiendo. Si eres un poco lento, podrías ser un gran discípulo. Porque los primeros discípulos no entendían. Me hace sentir mejor como predicador, porque siento que digo lo mismo una y otra vez, y algunos de ustedes no lo entienden. Y entonces mira lo que hace. Jesús, comprobando desde Moisés y todos los profetas hasta el Antiguo Testamento, es decir, toda la antigua alianza, les explicó en todas las Escrituras las cosas relacionadas con Él mismo. Fíjate en lo que no hace. El Cristo resucitado pudo haber aparecido en el camino a Emaús y ellos no sabían. Y luego dijo, soy yo, chicos. Pero eso no es lo que hace. Porque la Biblia no dice que ver es creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que lo que Jesús va a hacer es tomar la Biblia y recorrer todo el Antiguo Testamento con estos muchachos y decirles lo que significa. Déjame decirte una de mis cosas favoritas de ser amigo de Charles Martin. Cuando estoy leyendo uno de sus libros y no sé lo que significa, solo lo llamo. Oye, amigo, página en 1, ¿qué quisiste decir? Y él siempre dice, bueno, ¿qué crees que significa? Yo decía, hermano, no importa lo que yo piense, tú escribiste el libro, dime, amigo. Y él me dice, ¿entiendes? El autor del libro está a punto de recorrer el libro y decir, esto es lo que esto significa, y esto es lo que esto significa, y esto es lo que esto significa. Y todo esto apunta a Cristo, el Mesías que sufriría y luego resucitaría y entraría en su gloria. Ahora, la Biblia no nos dice exactamente lo que cubre, pero tiene que ser el grupo de discípulos más grande de todos los tiempos. Me imagino que comenzó en el principio. Vamos, ¿no te acuerdas de la escuela dominical? ¿No recuerdan cómo empezó todo? ¿No recuerdan que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y comenzó a hablar y todas estas cosas comenzaron a suceder? Y luego, en el 6º día, el último día de su creación, ¿no recuerdas que la Biblia dice, vamos a crear la humanidad a nuestra imagen?
y dice, yo era parte del nosotros. Un Dios y tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una relación de amor perfectamente sometida consigo mismo, que Dios es a la vez objeto y sujeto de su propio amor por sí mismo y de un desbordamiento de ese amor, creó portadores de imagen para dar y recibir ese amor. ¿No recuerdas que Dios Padre baja las manos y empieza a recoger el polvo de la tierra? Adama es la palabra hebrea para tierra, de ahí viene el nombre de Adán. Y hace como una cáscara de un hombre, pero aún no es un ser vivo. Hasta que Dios Todopoderoso sopla el ruach de la vida en las fosas nasales de Adán. Se acerca cara a cara, nariz a nariz y... La palabra ruach significa aliento o espíritu. Y entonces el primer hombre abre sus ojos y se encuentra cara a cara con su Creador, que es su Padre Celestial. Y para eso fuimos creados cada uno de nosotros. Ese momento. Es por eso que las cosas temporales de este mundo nunca satisfacen. Es por eso que incluso si usted está aplastando en el trabajo y en casa y tienes más dinero y usted sabe qué hacer con, y usted pone su cabeza en la almohada y usted dice, ¿es esto? No, eso no es todo. Fuiste creado para esa relación. Y entonces le da a Adán una compañera, una esposa, y comienza a darles instrucción. Y servimos a un Dios bueno. Dios no está en un montón de reglas y regulaciones. De hecho, había un montón de cosas que hacer, solo había un no. Había mandamientos como ser fructíferos y multiplicarse. Alabado sea Dios por eso. Había someter y cultivar. Puedes comer de todos estos árboles donde quieras. Solo hay uno que te matará y te amo lo suficiente. Así que hagas lo que hagas, no hagas esa cosa. Y va súper grande en la Biblia por como una página. En serio, antes del pecado, ¿quieres oír hablar del milagro? Según la Biblia, estaban desnudos y sin vergüenza más de 50 personas. Reflexiona un minuto, ¿vale? Sé que algunos jóvenes no me entienden, pero algún día lo harán. Llegará más pronto de lo que piensan. Y sin embargo, Adán y Eva rechazan a Dios. En realidad lo rechazan de dos maneras diferentes. Ante todo lo rechazan en rebeldía. Olvídate de ti, Dios. Hacemos lo que queremos. Lo entendemos, sabemos más que tú. Comeremos lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos. Y el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró en el mundo, mantuvo la puerta abierta para cada cosa dolorosa por la que has pasado en toda tu vida. Y en lugar de correr hacia Dios, huyen de Él. Y en vez de confesar su pecado y decir, lo sentimos, Dios, metimos la pata, corren y se esconden, y la Biblia dice que empiezan a sembrar hojas de higuera para cubrir su vergüenza y se crea la primera religión. Verás, algunas personas rechazan a Dios a través de la rebelión, con sexo, drogas y rock and roll. Algunos rechazan a Dios en la escuela. Tengo esto. Puedo ser bueno por mis obras. Olvidémonos de ti, no te necesito. Y sin embargo, Dios siempre persigue a sus hijos rebeldes. Y la Biblia dice que Dios camina por el jardín en el fresco del día, diciendo, ¿dónde estás? Y gritando el nombre de Adán y Eva. Y ellos corrieron y se escondieron. Y él es como, Adán, ¿qué hiciste? Y luego el típico movimiento masculino. Adán es el peor, culpar sin parar. La respuesta de Adán es, la mujer que me diste me hizo pecar. Es como el primer gas, no en mí, todos ustedes. Aceptaré sus disculpas cuando estén listos. Y por la justicia de Dios, están fuera del jardín. Su comunión con el Dios Todopoderoso y Perfecto se rompe. Dios, por amor y gracia, cubre sus pecados, pero dice que las hojas de higuera no bastan. Por primera vez en la historia se derrama la sangre de un animal para cubrir el pecado. Y mira a esta mujer, mira a Eva y dice, le habla lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Y dice, voy a poner enemistad entre tu descendencia y este Satanás, esta serpiente, este mentiroso. Y va a haber una semilla que viene de eso. Y un día va a aparecer en escena. Y este enemigo va a tratar de eliminarlo. Y al hacerlo se lastimará el talón y le aplastará la cabeza. Y todo el resto de la Biblia es sobre la serpiente trituradora entrando en escena. Y tal vez después de eso le señaló a Abraham, el padre de la fe. El hombre pregunta si recuerdan a Abraham, quien creyó en Dios y fue considerado justo por su fe. No olvidemos la vez que Dios le prometió un hijo, y Abraham, sin sentido alguno, tomó a su único hijo, llevando sacrificios en su espalda a una montaña.
Fue allí que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, pero Abraham creyó en la fidelidad de Dios y en su promesa de bendición para el mundo a través de su hijo. Aunque dispuesto a hacerlo, Dios intervino y le ofreció un carnero para el sacrificio. Quizás Dios también orquestó la vida de José, quien fue sometido a todo tipo de pruebas y tribulaciones. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor para José: salvar al pueblo judío. Finalmente, José se convierte en vicepresidente de Egipto y se encuentra frente a sus hermanos que lo habían traicionado. Pero en lugar de buscar venganza, José muestra perdón y gracia, reconociendo que estaba en el lugar de Dios. Lo que sus hermanos planearon como mal, Dios lo convirtió en bien. Asimismo, quizás Dios también guió la vida de Moisés. El pueblo elegido de Dios está siendo esclavo en Egipto y clama a Dios. Él escucha sus gritos y envía a Moisés, un héroe improbable que había cometido graves errores. Moisés, que se consideraba descalificado para el ministerio, es un pastor en la parte trasera sin hacer nada. Un día ve una zarza ardiendo y se acerca. Dios le habla a través de la zarza y le dice: Moisés, quítate los zapatos, estás en tierra sagrada. Quiero que vayas a Faraón y le digas: deja ir a mi pueblo. Y Moisés dice: ¿quién debo decir que me envió? Y él dice: dile que mi nombre es Yahweh, yo soy el que soy. Y Moisés dice: bueno, no creo que el faraón vaya a ceder. Él dice: lo haré ceder, voy a enviar 10 plagas. Y la 10ª plaga, Moisés, presta mucha atención, es la plaga de los primogénitos. Voy a enviar un ángel de la muerte a través de Egipto, y los primogénitos de todos, cada hombre y mujer y ganado, y el ganado, todos serán tomados a menos que tomes la sangre de un cordero sin mancha. La derramas y la pones en el dintel de la puerta de la casa, y el ángel de la muerte pasará sobre quien tenga la sangre del cordero en el dintel de la puerta de la casa. Tal vez lo llevó a ese lugar, o tal vez lo llevó a cuando Moisés cruza el Mar Rojo y sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Y antes de recibir los 10 mandamientos, recibe esta declaración: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Antes de decirle qué hacer, le dice quiénes son, porque la identidad siempre precede a la actividad. Y luego no solo da los 10 mandamientos de los que hablamos a veces, en realidad da más de 600 mandamientos. Y cuando la nación de Israel lo escucha y los mira, piensan: bueno, eso es imposible. Dios dice: bien, porque estos mandamientos son un mapa y un espejo. Un mapa nos indica cómo vivir bien ante un rey justo, y un espejo revela la necesidad. Ayuda porque no podemos hacer esto. Así que tal vez los lleva a lo que Moisés instituye, que es el sistema de sacrificios. Tal vez los llevó al capítulo 16 del Levítico. Probablemente les es familiar el pasaje de Levítico 16 si están estudiando la Biblia, pero por si acaso son novatos, aquí tienen un resumen. Se llama el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote se consagraba y derramaba la sangre del cordero en el lugar santísimo, donde antes la cortina se había rasgado. Dentro estaba la presencia divina de un Dios santo. Nadie podía entrar, salvo el sumo sacerdote, una vez al año. Y él tomaba la sangre del cordero y la rociaba sobre el arca de la alianza. Era esta caja elegante, y dentro de la caja estaba la ley de Dios. La idea era que cada año, cuando Dios miraba hacia abajo, no veía su ley quebrantada, veía la sangre derramada que la cubriría. Y tal vez comenzó a caminar a través de los profetas. Quizás lo guió a través del Salmo 22, que profetizaba todo lo que Cristo había experimentado en la cruz. Tal vez le mostró Isaías 53, que hablaba de cómo fue herido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestros pecados. Quizás le reveló una de las más de 300 profecías cumplidas por Jesús, como nacer de una virgen, en Belén, ser traicionado con un beso, vendido por 30 monedas de plata, crucificado y resucitado. Tal vez le hizo ver Malaquías 4, donde dice que el Hijo de Justicia vendrá con curación en sus alas. Pero Jesús les hizo saber a los chicos que todo el asunto ha sido sobre mí todo el tiempo. Verás, Jesús está en cada página de nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Génesis, Jesús es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. En el Éxodo, Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del pueblo de Dios. En Levítico, Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. En Números, Jesús es el agua en el desierto. En Deuteronomio, Jesús es el Señor nuestro Dios. El Señor es uno. En Josué, Jesús es el comandante del ejército del Señor que derrota a los enemigos finales. En Jueces, Jesús es el verdadero juez que nos libra del mal y de la injusticia. En Ruth, Jesús es nuestro pariente redentor. En Samuel 1 y 2, Jesús es el profeta y sacerdote más grande. En Primera y Segunda de Reyes, Jesús es el rey más grande.
En la primera y segunda Crónicas, Jesús es el hijo de David que viene a reinar eternamente. En Esdras y Nehemías, Jesús es quien restaura el culto y protege a su pueblo. En Esther, Jesús es nuestro abogado, se arriesga por nosotros. En los Salmos, Jesús es el santo que nunca verá corrupción. En Proverbios, Jesús es la sabiduría personificada. En el Eclesiastés, Jesús es nuestro verdadero sentido. En el Cantar de los Cantares, Jesús es nuestro amor fiel. En Isaías, Jesús es el siervo sufriente. En Jeremías, Jesús es el Mesías que llora. En Lamentaciones, Jesús es quien asume la ira de Dios. En Ezequiel, Jesús es el Hijo del Hombre. En Daniel, Jesús está con nosotros en el fuego. En Oseas, Jesús es el esposo fiel. En Joel, Jesús envía su espíritu a su pueblo. En Amós, Jesús hace justicia a los oprimidos. En Abdías, Jesús es el juez de los malvados. En Jonás, Jesús es el misionero de un pueblo que no lo merece. En Miqueas, Jesús arroja nuestros pecados. En Nahum, Jesús trae una paz futura más allá de nuestra imaginación. En Habacuc, Jesús aplasta la injusticia. En Sofonías, Jesús es el poderoso guerrero. En Ageo, Jesús restaura nuestro culto. En Zacarías, Jesús es el Mesías traspasado. En Malaquías, Jesús es el Hijo de la justicia que nos cura. Todo gira en torno a Jesús. Todo el asunto. Y por eso hace estudios bíblicos con ellos. No entienden, chicos, eso es lo que hace. Quizás fue al Nuevo Testamento. Así que, chicos, ¿no os acordáis lo que el ángel les dice a los pastores en el campo? Cuando el ángel apareció y ellos dicen, wow, no temáis, porque he aquí traemos buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, no un maestro religioso, no un buen ejemplo moral, sino un Salvador. Y tal vez señaló, ¿no te acuerdas de mi primo Juan el Bautista, tipo loco, barba grande, llevaba ropa rara, comía tipo de comida goofy? Y se paró en el Jordán y gritó, arrepiéntete y bautízate. Y entonces un día cuando Jesús de Nazaret apareció, lo señaló y dijo, he aquí. Y piensen en esta declaración a la luz del Levítico 16, el día de la expiación. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo entero. No otro Cordero de Dios que está aquí para cubrir el pecado de solo el pueblo judío hasta esta época, el próximo año. Pero la serpiente trituradora está en escena. Y Jesús entra en el agua y Juan el Bautista lo bautiza y los cielos se abren. Y Dios Padre habla en voz alta sobre su Hijo. He aquí a mi Hijo en quien tengo complacencia. Y para ustedes, estudiantes dotados, ¿cuánto ministerio había hecho Jesús en este momento de su vida? La respuesta, ninguno. Ningún milagro. Sin sermones, no caminé sobre el agua, no alimenté a 5,000 personas. Y antes de actuar, Dios mira a su Hijo y dice, he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque pone su amor en ti. El amor no es algo que se gana haciendo cosas buenas. Escucha, hombre, el evangelio no es antiesfuerzo, es solo antiganar. Y si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, cuando Él te ve, Él ve la justicia de su Hijo. Por eso el apóstol Juan dice, Dios nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, lo cual significa un pago que satisface. Si estás en Cristo, eso significa que Él está satisfecho contigo. ¿Sabes por qué está insatisfecho en las personas? Porque no están a la altura de tus expectativas. ¿Crees que estás defraudando a Dios? Nunca lo estuviste sosteniendo. Él no apareció esta mañana y miro tu vida y fue como que en el nombre de mí está haciendo ahora. No. Él sabía el trato de mierda que estaba recibiendo cuando pagó de más por ti con la sangre de su Hijo y tú no eres tuyo. Fuiste comprado a un precio. Así que Él te mira si estás en Cristo y dice, he aquí mi Hijo, mi hija en quien me complazco. Y entonces Jesús comienza su ministerio terrenal y enseña y hace milagros. Pero incluso cuando hace esto siempre está señalando el plan redentor de Dios para su pueblo. Y es crucificado. En la cruz se alza en pies crucificados. Y dice estas palabras, consumado es. Es solo una palabra en griego, tetelestai. Y significa completamente completo. Los arqueólogos del siglo I hallaron registros bancarios en los que al pagar un préstamo se sellaba con la palabra griega tetelestai para indicar que la deuda estaba saldada por completo. Así que cuando Jesús muere en la cruz, la parte final es que tu deuda de pecado se ha acabado.
Ves, la Biblia lo deja muy claro y nuestra experiencia humana también lo deja muy claro, que cada uno de nosotros somos pecadores. Y espero no necesitar muchos comentarios para convencerte de eso. Aunque no te veas como un pecador, consideras que los demás sí lo son, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ellos piensan lo mismo de ti. Es verdad. Todos son pecadores. Quiero decir, piensa en esto por un segundo. Sé santo como yo, Dios dice. Olvida su ley por un momento. ¿Alguien te ha roto más promesas que tú? ¿Y si solo tuvieras que rendir cuentas por las cosas que prometiste que harías o que nunca harías? Quiero decir, vamos, cariño, ¿te acuerdas de la última vez que estuviste allí? Como si me sacas de esta, nunca lo volveré a hacer. ¿Recuerdas que tu novia te sujetaba el pelo? ¿Recuerdas eso? Sí, pecador, es verdad, ¿vale? No sé, estás como, ¿cómo lo sabe? ¿Quién sabe? ¿Vale? Así que todos somos pecadores. Y debido a la justicia de Dios, todo pecado debe ser pagado. Este es el capítulo 3 de Romanos. Para Dios, pasar por alto el pecado lo haría un juez injusto, y eso está fuera de carácter con lo que es. Y cuando la justicia es repartida, no es solo lo que haces, sino contra quién lo haces. Y cada vez que pecamos, siempre es un pecado contra un Dios todopoderoso, eterno, perfecto y santo, que requiere un castigo eterno para quitar ese pecado. Y porque Dios es justo, todo pecado debe ser pagado. Y como Dios es misericordioso, retrasa el pago. Así cualquiera nos puede oír el Evangelio. Y luego la mejor parte, y debido a la gracia de Dios, Él hace el pago en nuestro nombre. Él es el justo y el justificador. Cuando dice que está consumado, parte de lo consumado es el pago por nuestro pecado. Según el doctor John Piper, el pecado trasciende lo moralmente correcto o incorrecto, siendo mucho más profundo que una simple acción. El pecado es deshonrar a Dios, no respetar su santidad ni admirar su grandeza. El poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no apreciada, la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. Y en la cruz, Dios hizo pecado al que estaba libre de pecado, para que todo aquel que creyera fuera hecho justicia de Cristo. Cuando pones tu fe en Cristo, entonces ocurre el gran intercambio. Y Él paga el precio y somos acreditados con la vida perfecta de Cristo. Pedro lo va a decir de esta manera en 1 Pedro 1. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni defecto. Fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en el último tiempo por amor a vosotros. Sois creyentes en Dios gracias a Él, quien resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio gloria. Según el libro del Apocalipsis, aquellos que pongan su fe en Cristo tendrán su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero inmolado. Según Isaías, en el inicio del Apocalipsis, Jesús fue herido por nuestras transgresiones. Esa preposición importa mucho. ¿Has creído que cuenta para ti? Él fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo que nos trajo la paz. Y con sus heridas quedamos curados. En Deuteronomio capítulo 21, la Biblia dice que maldito es el hombre que cuelga del madero. Y luego Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, toma ese versículo y dice en 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que cuelga del madero. En Hebreos capítulo 9, el autor de Hebreos nos dice lo que está terminado. Jesús se alza en la cruz con clavos en sus pies. En Hebreos 9:11 se dice que cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en los lugares santos. No lo hizo mediante la sangre de machos cabríos y becerros, sino a través de su propia sangre, asegurando así una redención eterna. Si la sangre de machos cabríos, toros y la ceniza de novillas santifican para la purificación de la carne, cuanto más lo hará la sangre de Cristo, que se ofreció sin mancha a Dios, purificando nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por lo tanto, Él es el mediador de una nueva alianza, una alianza de gracia en contraste con el antiguo pacto de ley. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ya que se ha producido la muerte que los redime de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Hace años, cuando JP tenía como 12 años o algo así, estaba escribiendo este pequeño sermón
y escribió esta frase con un poco de ayuda. La ejecución del Hijo de Dios fue la ejecución del plan de Dios. ¿Usted cree que cuando Jesús dice que está terminado, cuenta para ti? Verás que está terminado. El sistema de sacrificios está terminado. Ya no necesitamos la sangre de machos cabríos ni actividades religiosas para hacernos justos ante Dios. El poder y el castigo del pecado han terminado. Buena noticia, la culpa acabó, la condenación ha terminado. Por lo tanto, ahora, para cualquiera que está en Cristo Jesús, no hay condenación. La religión está acabada. Que Dios no es... Hemos terminado de intentar ganar el favor de Dios a través de la actividad religiosa. Hemos terminado con la adicción y la esclavitud al pecado bajo la ley. Ya no es necesario ser lo suficientemente bueno. Ya no hay soledad ni miedo. Ya no necesitamos confiar en nuestras circunstancias para tener paz. No hace falta cuestionar si Dios nos ama, ya que demostró su amor por nosotros al enviar a Cristo para morir por nosotros, incluso cuando éramos pecadores. Ya no hay desesperanza ni cortina que nos separe de la presencia de Dios. Está claro cómo estar en armonía con Él y hemos terminado con la espera del Mesías, porque Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. La reconciliación con Dios ha sido alcanzada a través de la sangre de Jesús. Esta es la buena noticia del domingo de resurrección. Y luego se pone un poco mejor, porque Él dijo que está acabado. No dijo que estaba acabado, porque no estaba acabado. Ellos pensaron que estaba acabado y está muerto, enterrado. Y lo pusieron en una tumba y usaron una tumba prestada. ¿Sabes por qué usaron una tumba prestada? Porque solo la necesitaba para el fin de semana y la devolvió. Diles a todos como eso, se acabó, hombre. Y Él salió de la tumba y le dio muerte a la muerte. Y porque Jesús salió de la tumba, entonces nosotros podemos caminar en una libertad que Él ha comprado para nosotros. Como pastor, me frustra ver a personas que han puesto su fe en Jesús, pero no viven como si Él fuera un Salvador resucitado y no aprovechan la libertad que Él nos ha dado. A partir de la semana próxima haremos una serie de 14 semanas sobre el libro de Gálatas, que nos enseña sobre la libertad que hemos recibido. Si Él es libre, lo somos también. Y así Jesús va a través de todo ese estudio de la Biblia y todavía no lo entienden. ¿No es una locura? Todavía no lo entienden. Volvemos a Lucas, así que se acercaron a la aldea a la que iban y Él actuó como si fuera más lejos. Pero ellos le pidieron mucho. Quédate con nosotros, es tarde y el día ya avanzó bastante. Así que entró para quedarse con ellos y cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y me encanta la siguiente parte. Y desapareció de su vista. ¡Boom! Se ha ido como... ¿Qué? ¿Sabes lo que se necesita para ser salvo? No es doctrina. No soy yo explicando la Biblia, aunque intenté con todas mis fuerzas explicarla de manera que todos podamos entenderla. Pero Jesús acababa de explicárselo todo. Y por alguna razón no lo reconocieron hasta que no obtuvieron ninguna información nueva. Recibieron una revelación divina. En el contexto de una relación sentados partiendo el pan. Eres miembro de nuestro movimiento independientemente de quién creas ser. Sumamos a todas las personas. Nuestra misión es que todos conozcan a Jesús profundamente. Esa es nuestra máxima prioridad. Déjame preguntarte, ¿tienes una relación con Jesús? ¿Lo conoces? No solo saber de Él, sino lo conoces. Porque en este momento sus ojos están abiertos y lo reconocen por lo que es. Después de marcharse dicen, amo esto tanto. Decían entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Nos abrió la Escritura y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos diciendo, el Señor ha resucitado de veras y se manifestó a Simón. Déjame preguntarte, ¿lo conoces? No saber de Él, sino lo conoces. No por nada de lo que he explicado, porque nunca podría convencerte de ir al cielo. Escucha, recuerdo el momento en que rendí mi vida al señorío de Jesucristo. La forma en que Lucas registra esto es una descripción increíble. No sé cómo explicarlo. Simplemente no puedo negarlo. Mi corazón ardía dentro de mí. Estoy en el campamento, él entrena, hablándonos de Juan 3:16, un versículo que desconocía.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas Yo tenga había vida oído eterna. hablar de Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en una cruz y resucitando. No obtuve información nueva, pero en ese momento mis ojos se abrieron, mi corazón ardió y creí que Él contaba para mí. Fue como cuando Dios caminaba por el jardín del Edén llamando a Adán y Eva, ¿dónde estáis? Era como si Dios caminara por el jardín de mi vida gritando mi nombre, no de forma audible. Era mucho más fuerte de lo que había oído nunca, en lo más profundo del alma, fuera del alcance de este mundo. Dios me estaba llamando. Y de alguna manera lo hizo claro a mí. Cuando Jesús murió en la cruz, al levantarse con los clavos en los pies, dijo, está todo consumado. Eso contaba para mí. Y en esa noche me rendí. Puse mi fe en Jesucristo. Escogí creer que cuando Él murió en la cruz, contaba para mí. Y cuando dijo, consumado es, mi pecado fue pagado y su justicia fue acreditada a mi cuenta, para que yo pudiera obtener aquello para lo que fuimos creados. Al abrir nuestros ojos en la eternidad, estaremos cara a cara con nuestro Padre Celestial, experimentando lo que Adán vivió. Celestial. Y escucharemos, bien hecho, siervo bueno y fiel, no por nada que hayamos hecho, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz. Mi pregunta para ti es esta: ¿qué harás con este hombre llamado Jesús? ¿Crees que cuenta para ti? Tus ojos podrían estar abiertos en este mismo momento. Quizás al sentarte ahí por primera vez encontrarás sentido tanto en mente como en el alma, donde más importa. Y podrías rendirte la misma confesión que Cleofás: siento arder mi corazón dentro de mí. No es fácil ser cristiano. Parece ser más difícil a medida que pasan los días. Pasan. Pero es muy sencillo recibir su invitación de gracia. Es tan sencillo que un niño podría hacerlo. Es tan simple como ABC. Lo admito. Soy un pecador que necesita un salvador. Como no tengo esto, necesito que alguien haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí. B, creo, confío, creo. Creo que cuando murió en la cruz, de alguna manera eso contó para mí. Y la Biblia dice que si ese eres tú, hay esta increíble promesa, hay esta petición de oración que Dios responde cada vez. Según Romanos 10:13, quien invoque el nombre del Señor será salvo. Y tal vez hoy, si ese eres tú, por primera vez tus ojos están abiertos, ¿estás listo para entregar tu corazón a Jesús, al señorío de Cristo? Para confiar en que cuando murió en la cruz, eso contó para ti. Entonces quiero darte la oportunidad de confesarlo, de invocar el nombre del Señor, y Dios siempre cumple sus promesas y Él te salvará. Tu deuda de pecado será pagada, serás adoptado en su familia, porque todos los que creen reciben el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Inclinarías la cabeza, cerrarías los ojos? Y si eres tú, y por primera vez, no por mi sermón, no por nada que puedas hacer, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz, si estás listo para admitirlo, soy un pecador que necesita un Salvador, si estás listo para creer en Cristo para tu salvación, entonces en este momento, por favor, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Y la forma en que hacemos eso por aquí es que quiero invitarte, si estás listo para entregar tu vida a Cristo, que levantes tu mano en el aire tan alto como puedas. Padre, aquí estoy. Invoco el nombre del Señor para mi salvación y te prometo que Él te salva ahora mismo mientras tienes la mano en el aire. Tus pecados han sido lavados, Él los está pagando y te está adoptando en su familia. Nuestro bondadoso y misericordioso Padre Celestial, te amamos más que a nada porque tú nos amaste primero y lo demostraste con la sangre de tu Hijo Jesús en la cruz. Agradezco a Dios que Él salió de la tumba y ahora podemos caminar en la vida. Y así, Señor, te alabo, nos unimos a los ángeles en el cielo que se regocijan sobre hijos e hijas perdidos que vuelven a casa, ciegos que ven, personas que estaban muertas en sus delitos ahora han sido transferidas al reino de la luz y vivificadas en ti. Dios, te amamos por amarnos primero y rezo por todos los creyentes aquí. Dios, danos vivir poseídos por el poder de un Cristo resucitado. Dios, te amamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿podrían ponerse de pie? Creemos que el Evangelio exige una respuesta. Sé que si no vienes a menudo como Marta, ellos ni siquiera toman la ofrenda. No hacemos eso, ¿de acuerdo?
Sé que eres como mi iglesia favorita, pero ahora es momento de traer nuestros diezmos y ofrendas. Casi todos lo hacemos digitalmente, en la app o en el sitio web. Como acto de adoración decimos: Dios, te traemos lo primero y lo mejor porque tú nos amaste primero a través de Jesús. También cantamos. A todos los bautistas en recuperación les va a encantar. Vamos a cantar Jesús lo pagó todo. Así que a cantar fuerte. Ustedes hombres, díganle a su fe que están seguros. Canten así y luego oramos. Recuerden, la cortina se ha rasgado de arriba a abajo. No importa lo que esté pasando en tu vida, tienes un Padre Celestial que te ama y cuida de ti. Nos encantaría invitarte a la presencia del Rey de Reyes, que resulta ser tu Padre Celestial. Así que cantemos, traigamos, oremos, respondamos.